Principios para la guerra espiritual. Segunda parte. El ejército de Satanás. Hay cosas que todo intercesor debe saber, esto nos debe dar gozo y aliento para perseverar en la confrontación con las fuerzas del mal. Estas verdades son: Satanás no es omnisciente, esto significa que su conocimiento es limitado y esto ante Dios lo hace un perdedor. Aleluya. Satanás no es omnipresente, lo cual implica que él no está en todas partes a la misma vez. Él es un enemigo limitado. Esto delante de Dios, quien es omnipresente, lo hace un perdedor y a Dios lo pone en control de todas las cosas. Satanás no es todopoderoso. Esto significa que su poder puede ser controlado y sometido por un poder mayor. El diablo tiene un poder limitado y limitable a la vez. Esto lo coloca ante Dios Todopoderoso como un perdedor. Satanás no es todo sabio, lo cual determina que él es un ignorante de los acontecimientos futuros sobre el universo y lo coloca delante de Dios como un enemigo confundido y desconocedor de las decisiones divinas. Ante un Dios que es todo sabiduría como el nuestro, Satanás es un perdedor. Aún así, él se ha organizado con ejército de ángeles caídos que tienen su misma naturaleza perversa. El intercesor no debe ignorar que no hay ningún demonio mejor que otro. No hay diablos caritativos ni amistosos, ni bondadosos ni ayudadores, todos tienen las mismas intenciones que su líder: matar, robar y destruir. Nuestra lucha intercesora contra ellos debe ser a muerte, sin misericordia y sin consideraciones de ninguna especie. Ellos no merecen ninguna tregua, sus obras deben ser aniquiladas. El intercesor efectivo debe conocer los elementos básicos de la organización de Satanás y su ejército, para derribar sus argumentos y para destruir sus maquinaciones. Dentro de lo elemental que debe saber la Iglesia para orar eficazmente está lo que Pablo el apóstol nos enseña en Colosenses, capítulo 1 y versos 15 al 18. Allí él deja bien sentado que todo ha sido creado por Dios y que todas las cosas que hay en los cielos visibles o invisibles fueron creadas para que en todas ellas Cristo Jesús tenga la preeminencia. Pablo estableció que dentro de lo creado por el Padre, hay cosas que pertenecen al mundo natural, palpable por el ser humano. Y hay cosas que pertenecen al mundo espiritual, lo cual no puede ser percibido por el ojo humano. Dentro de las cosas visibles e invisibles creadas por Dios están los lugares opuestos o sillas o centros de autoridad a través de los cuales se gobierna para lo visible y lo invisible. Pablo establece en Romanos 13 que toda autoridad, las que existen, ha sido establecida por Dios. La autoridad genuina es procedente de Dios, quien es la máxima autoridad y a la vez el dador de toda autoridad, poder dante máximo. El apóstol Pablo nos marca que dentro de esos lugares de influencia o autoridad, Dios hizo distinción según el nivel o grado de autoridad que otorgará a quienes gobernarán desde esos lugares de influencia, ya fueran personajes o seres visibles o invisibles. El apóstol define que Dios delega y delegó su autoridad, estableciendo niveles de autoridad y que colocó jerárquicamente su creación sobre vastos territorios en el universo para que a través de sus autoridades delegadas en esos lugares de señorío, se estableciese su autoridad sobre todo y el propósito máximo para el cual él creó esos lugares de influencia, llámense según su nivel jerárquico, tronos o dominios o principados o potestades, fue en todo Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación y cabeza del cuerpo, la Iglesia, tenga la preeminencia. Pablo enfatiza que Dios determinó que en todo lugar creado por él para gobernar donde se sentasen seres espirituales, invisibles, o seres humanos, visibles. Cristo debía ser exaltado y obedecido. Dios determinó que no importando el nivel jerárquico de autoridad de esos ángeles u hombres, la autoridad de Dios y el señorío de Cristo debía tomar el lugar relevante. Dios estableció que ya fueran tronos, dominios, principados o potestades, visibles o invisibles, todo se había creado por medio de Cristo y precisamente para Él. El anhelo de Dios hoy es que esta verdad escritural sea plenamente cumplida a través de su Iglesia. El intercesor debe entender que la autoridad que Cristo ha dado a su pueblo es superior a la del diablo y debe ponerse en la brecha para someter a toda criatura visible o invisible que tenga influencia sobre las naciones y someterla por la oración en el Espíritu a la voluntad del Padre. Cuando Satanás fue creado, él tenía un principado. Tenía su área específica de influencia determinada por Dios. Él fue uno de los querubines de más alto rango en el reino de Dios y bajo él una serie de ángeles con autoridad superior que estaban bajo el ministerio de Lucero, hoy Satanás, Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12.
Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, pretendiendo constituirse en la máxima autoridad sobre la creación, fue desechado de la presencia divina y provocó una deserción de ángeles extraordinaria, los cuales, teniendo posiciones de privilegio en tronos, dominios y principados espirituales, se constituyeron en adversarios de Dios y en usurpadores de los lugares santos de gobierno en el universo. Por tanto, ellos desviaron la influencia que debía emanar desde esos lugares de las regiones celestes y pervirtieron la autoridad y esa influencia, desatándola malévolamente contra todo aquello cuanto Dios ha creado, incluyendo al hombre y su planeta. Por ello el apóstol Pablo señala en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual desde la eternidad y hasta nuestros días se ha constituido en una batalla para poseer los puntos clave y estratégicos de influencia sobre el ambiente, las naciones y sus habitantes. Satanás ha plantado su trinchera en nuestra atmósfera, distribuyendo su ejército jerárquicamente, y su pretensión es tomar los hombres y los poderes terrenales que influencien las naciones del mundo. Satanás ha pretendido y pretenderá invadir los senados, los congresos y los lugares donde se crea la ley en los pueblos, poderes legislativo y judicial. Su intención es tener hoy la preeminencia en todo lugar, sea visible o invisible. Mas debemos recordar que dice Colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 15, que Cristo en la cruz despojó de su poder a todos los principados y potestades de Satanás y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el monte Calvario. Repasemos brevemente algunas características de los espíritus que comandan los ejércitos de las tinieblas. 1. Satanás. La Biblia es muy concreta con respecto a este personaje. A lo largo y a lo ancho de la escritura, Satanás es presentado como un ser creado por Dios, desechado de su presencia por rebelde y lleno en su corazón de orgullo, soberbia y altivez. Su propósito es destruir y devastar lo creado por Dios. Satanás es una palabra que, tomada del griego, significa adversario, en grado superlativo. En nuestro caso, adversario de Dios y de su pueblo, la Iglesia. Varios nombres se le dan en la Biblia que denotan su naturaleza baja, perversa y mentirosa, entre ellos: dragón y serpiente antigua, Apocalipsis 12. Ladrón, Juan 10:10. Demonio, diablo, Lucifer y príncipe de las tinieblas son algunos de los calificativos que se le dan en el Nuevo Testamento. Para denotar su influencia sobre este mundo se le denominó el príncipe de mundo. Él es el instigador y orientador de toda fuerza maléfica que atenta contra los hombres. Ya hemos dicho que él no es omnisciente, ni todopoderoso. Su afán principal es controlar este mundo, recibir la adoración de todas las criaturas y tener la preeminencia en todo lugar de señorío. Su pretensión mayor es ser exaltado como Dios y que los hombres y las naciones se inclinen ante él. Para su obra hay un antídoto: la sangre de Cristo, su palabra bendita y su nombre, que es sobre todo nombre. 2. Los gobernadores de las tinieblas. Estos espíritus jerárquicos son conocidos como tronos o dominios. Su nombre deja implícita su intención de afectar las áreas de gobierno de las naciones. Ellos afectan e influencian todos los puestos, sillas o tronos visibles o invisibles, desde los cuales se generan gobiernos en los aires o en la tierra. Son espíritus principales en las maquinaciones del diablo. Su prioridad principal es planificar y maquinar para controlar los gobiernos y a los que gobiernan. Su enfoque principal es trabajar la mente, el corazón y la boca de los jerarcas de las naciones. Su principal movimiento es controlar los gobiernos y a los que gobiernan. Su principal movimiento es contra los políticos de la tierra, presidentes, dictadores, primeros ministros, emperadores y reyes. Podríamos definirlos claramente como espíritus controladores de autoridad, espíritus jezabelíticos, que se determinan a ejercer toda influencia negativa sobre los pueblos, que ejercen dominio sobre la voluntad de los hombres. Su principal estrategia es infiltrar los niveles superiores de autoridad, sometiendo a los hombres relevantes de la sociedad y a los poderes principales de una nación, poder legislativo, senado, poder judicial, ejército, etc. Conociendo este accionar de Satanás, Pablo exhortó a la Iglesia a través de sus epístolas pastorales a que oremos por los reyes, los príncipes y todos los que están en eminencia, pues ellos son la presa anhelada por los demonios y, sobre todo, para que Dios los controle y nos vaya bien sobre la tierra. Pablo nos deja una gran conclusión, y es que si intercedemos eficazmente por quienes se sientan en los tronos visibles de las naciones, Satanás será atado junto a sus gobernantes y la bendición de Dios estará sobre nosotros. Amén.
3. Principados o príncipes de las tinieblas. Cuando estudiamos la historia de las naciones, observamos que aún persisten territorios en el mundo llamados principados, en los cuales la monarquía con sus príncipes y reyes son el estilo de gobierno. En lo natural estos principados o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente definido y limitado. Esa misma autoridad se ejerce sobre la gente y la geografía de esos pueblos. En el plano espiritual ocurre algo similar. Territorios geográficamente definidos con su gente y su geografía, son controlados por espíritus de alto nivel de autoridad satánica llamados príncipes de las tinieblas. Pablo los define para nuestro estudio como principados y para una mayor comprensión los llamaremos espíritus territoriales. A diferencia de los gobernadores de maldad que buscan políticos y gobernantes, los principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y sus gentes. Estos espíritus trazan planes malévolos geográfica y demográficamente. Ellos son causantes de grandes plagas y juicios nacionales, maremotos, terremotos, inundaciones, pestes, guerras, etc. Su estrategia principal es estimular las prácticas nacionales, ya sean religiosas, ancestrales o culturales. La intención es que vastas regiones de cada país y un mayor número de habitantes se envuelvan hábitos y prácticas que los alejen de la palabra de Dios y atraigan la ira divina, como hechicería, espiritismo, drogadicción, homosexualidad, idolatrías, etc. A través de los principados, Satanás despliega sus fuerzas sobre vastas regiones del mundo. Daniel en su capítulo 10 hace un enfoque claro sobre estos espíritus. Un ángel de Dios le revela cómo ellos se oponen a Dios, cómo trabajan por controlar grupos de naciones y grandes territorios. Él los llama príncipe de Persia y de Grecia, denotando con ello los imperios y territorios que querían influenciar nuestros días. Daniel también señala que su nivel de autoridad es elevado, tanto que se necesitó al arcángel Miguel, poseedor de alta autoridad, para vencerlos. Dios enseña a su iglesia que hay géneros de espíritus como estos que pueden ser atados, pero solamente con mucha oración y ayuno. Amén. 4. Potestades de maldad. Son las potestades de Satanás, también conocidas como fortalezas del diablo. Las potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, depende de cuánto deseo tenga la gente de pecar. Según la inclinación hacia lo malo, así Satán comisiona a sus agentes que se especializan en estimular la práctica de ciertos pecados según el gusto y placer de los hombres. Las potestades son géneros de maldad espiritual específica que cumplen los planes de Satán y sus gobernadores y son dirigidos territorialmente por los diversos principados para afectar zonas y gentes de diversas regiones de una nación o continente. Producen un esfuerzo o trabajo constante, persistente y continuado sobre la sociedad para acrecentar y propagar ciertos males y pecados, hasta convertirlos en costumbres de los pueblos: alcoholismo, adulterio, pornografía, tráfico de drogas, robo, lujuria, etc. Las potestades o fortalezas satánicas son espíritus o comisiones de poder para inducir al hombre hacia un mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan según los hombres y pueblos los inviten con sus malos hábitos, brujería, idolatría, homosexualidad, violencia, lascivia, etc. Las potestades de Satanás toman fuerzas en una ciudad o país según cada individuo permite con su pecado, su existencia y gobierno. Estas potestades pueden esclavizar a grandes ciudades y aun naciones. Recordemos Sodoma y Gomorra, Babilonia y Roma en el pasado. En el presente demos un vistazo a Río de Janeiro, San Francisco, Nueva York y Ámsterdam, cada pueblo con prácticas e inclinaciones pecaminosas bien peculiares, pero sojuzgadas por el infierno. Las potestades pueden afectar igualmente a familias cuando éstas se inclinan hacia un pecado en particular. Las iglesias no escapan al ataque de las potestades del diablo. El fruto de su conducta evidencia que comisiones de poder han sido enviadas para destruir su testimonio y labor. Por ello encontramos potestades de división o rebelión, celos, chismes y disensión, etc., operando en ellas. El Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, nos revelará esos ministerios y nos llevará a una intercesión agónica contra estos espíritus. Quiera Dios que al obtener su revelación entremos en feroz batalla. Amén. 5. Las huestes de maldad. Estos son conocidos también como legiones o ejércitos de maldad. Su meta es atacar y asaltar a la humanidad. Para este fin desatan todo un plan orquestado basado en la mentira y el error. Su intención es desacreditar al Evangelio de Cristo. Son los encargados de falsear la verdad y de torcer la sana doctrina.
muestra claramente la naturaleza de su líder. Son mentirosos a lo sumo. Parte de su labor contra Dios es evitar la propagación de la verdad divina. Ellos bloquean a la Iglesia y sus líderes en la Gran Comisión. Interfieren, con amenazas, violencia y calumnias, con el desplazamiento y extensión del mensaje de Cristo. Son espíritus guerreros enviados para atacar a los ungidos de Dios, calumniándolos y difamándolos hasta provocar, como en el tiempo antiguo, la reacción adversa en sus naciones. Ellos fueron instigadores contra los profetas en Israel, contra Juan y contra Jesús. Igualmente hoy provocan los ataques a la Iglesia. Su ataque está basado en la acción de varios espíritus líderes, espíritus mentirosos, espíritus de conspiración, espíritus de falsedad, error y anticristo y espíritus de calumnia. Estos deben ser atados en el nombre de Jesucristo. 6. Los espíritus malignos o demonios. Estos se interesan específicamente en hombres, no en montañas o puertos, sino en ciudades o territorios. Van directamente a influenciar a los individuos específicamente señalados. Su acción principal es afectar nuestra conducta, nuestros hábitos o prácticas, nuestros apetitos y nuestros deseos. Toda su intención es llevarnos lejos de Dios para destruirnos. Gracias a Dios, la Escritura enseña que ángeles guardianes velan por el pueblo de Dios contra estos malos espíritus, Salmo 34, 91. Aleluya. 7. Los hombres que le sirven al diablo. La Biblia registra en muchos pasajes cómo los hombres se han entregado a voluntad a servir a Satanás. Recordemos a Janés y Jambres en Egipto, a los magos y adivinos en Babilonia y a los sacerdotes de Baal y Asera. En el Nuevo Testamento se nos relata de Elimas y Simón, hechiceros y engañadores. Ellos son tronos visibles en los cuales Satanás recibe gloria y adoración. La presencia y trabajo de estos individuos influencia a pueblos y naciones. Ellos atraen demonios con sus malas artes. Ellos afectan la voluntad de los hombres con sus artes mágicas, engañando aún a políticos y gobernantes. A través de ellos, los gobernadores de maldad manifiestan los planes del diablo y son instrumentos importantes a través de los cuales los principados y potestades malignas operan en los pueblos. La reunión de brujos y hechiceros, su confabulación y pactos, son la evidencia visible de la reunión de principados, gobernadores y potestades que ante el estímulo de la adoración satánica de los hombres convergen en las ciudades señaladas para manifestar los deseos del diablo. Allí los espíritus confabulan y adiestran a los hombres perversos y traman la forma de afectar el destino de los pueblos. Gracias a Dios, Él está en control de todo y cuando su iglesia se reúne a orar, Él se hace presente con sus ángeles. Cuando la Iglesia intercede, Dios desbarata no solo las maquinaciones de los ocultistas, sino las del mismo diablo. Hermano, llegó la hora de ponernos a orar. Amén.